Bienvenidos a un programa más, la oportunidad que Dios nos da de llevar a ustedes el mensaje de salvación. Me encuentro una vez más con el pastor Óscar Muñoz, quien nos acompaña en esta cuarentena y que hemos aprovechado para poder elaborar, compartir mensajes de la Biblia y podérselos llevar a nuestros amigos y a los que nos ven a través de las redes sociales. Así que, pastor, bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Estamos felices de dedicar este tiempo al estudio profundo de las Sagradas Escrituras y del mensaje que el Señor nos tiene para hoy, porque estamos en un tiempo de salvación. Bien, pastor, el tema que vamos a tratar hoy y que ustedes van a escuchar es indulgencia o perdón de Cristo. Es para analizarlo y vamos a usar las escrituras. Así que, pastor, por favor, ore para comenzar. Bien, vamos a orar a nuestro Dios. Oramos, invocamos tu nombre en esta hora, soberano Padre, pero también invocamos tu obra, la que se realiza en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Invocamos sobre nosotros, Señor, el poder que esa obra emana sobre todos los que la comprenden y la buscan. Que nosotros seamos bendecidos al estudiar tu palabra, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pastor, viene a mi mente, según la historia, hace 500 años atrás aproximadamente, existió un gran reformador, Martín Lutero. En su historial, él cuenta que un día viajó a la ciudad de Roma y se encontró allí con una indulgencia que decía que si se subía de rodillas la escalera de Pilato, le eran perdonados los pecados. Se dice que la escalera de Pilato fue llevada de manera milagrosa a Roma, no se explica cómo. Pero Lutero dice que mientras subía las escaleras de rodillas, vino a su pensamiento: el justo por la fe vivirá. Y dice que eso le retumbó como un trueno en su cabeza. Es un versículo de la Biblia. Sí, pero eso retumbó en su cabeza y dice que se levantó de sus rodillas. Y desde ahí las indulgencias dejaron de ser bien vistas por este personaje. Y luego sabemos que escribió 95 tesis en contra de esta simonía, de esta situación. De paso, me gustaría ampliar el término indulgencia de acuerdo a la etimología que nos arrojan las redes. Indulgencia es un perdón de los pecados que solo puede ser otorgado por la Iglesia. Según una etimología popular, la palabra indulgencia viene de indulto y del latín indultum, que estaría formado del prefijo in y dultum, in que es sin y dultum que es deuda. Es decir, este proceso quitaba la deuda del pecado. Mi pregunta podría ser, pastor, ¿la Biblia menciona la indulgencia o menciona el perdón de los pecados por medio de Cristo? Bueno, la Biblia se centra específicamente en el perdón de los pecados por medio de Cristo. De paso, el ser humano necesita paz y la paz se obtiene con el perdón. El ser humano necesita eso como lo busca, y por esa razón muchas veces se ha pervertido ese sentimiento que nosotros, esa necesidad que tenemos en el alma de sentir ese perdón, a veces se ha pervertido, y el ser humano, en aras de llegar a ese camino que Dios le ha dejado claramente en la palabra, el ser humano se va por otros caminos y no encuentra lo que Dios quiere ofrecer. Muy bien. Se nos ha instado o hemos visto muchas veces el estudio que se le ha hecho a un pasaje controversial, aparentemente, ¿no? Y es el de Juan capítulo 20, versículos
22 y 23. ¿Gustaría leerlo, pastor? Bien, vamos a leerlo, está aquí. El verso 20-20 dice, pues, dicho esto, les mostró las manos y de los costados. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hay gozo cuando uno ve a Jesús. Amén. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Es importante esto. Ese texto, Jesús vino a ellos Sí. con aquello que más necesitaban en ese momento. La paz es la reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Y Jesús se la está dando a los discípulos en este texto, ¿verdad? Paz a vosotros. Ahora, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, al decir esto, les sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se les retengáis, les serán retenidos. Entonces, el verso 23 es el texto de estudio, Sí. pero está conectado El con contexto. el sí. 21. Ajá. Jesús viene a ellos y le trae la paz. La paz es la reconciliación. Ahora, cuando ellos experimentan esa paz que Cristo les trajo, los convierte ahora en ministros de paz. Muy bien, pastor. El verso 21 dice que los envió, ¿no? Es la gran comisión. Entonces lo tenemos claro hasta aquí. Vamos a enfatizarnos en el versículo 23, que es el versículo de estudio. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Con esto Cristo le estaba dando facultad a los discípulos, es decir, a los hombres, de perdonar pecados. ¿O en realidad qué les estaba tratando de decir? Es interesante analizar el texto y mirar cómo lo entendieron los discípulos en la práctica, porque eso nos va a ayudar a nosotros a ver qué fue lo que Jesús les quiso decir con este texto. ¿Qué les quiso decir Jesús? Además, pastor, tengamos en cuenta que Él les da una comisión y además les da el Espíritu Santo. O sea que la orden lleva como antesala estar en el Espíritu Santo. Un investimiento, ¿no? Aquí hay un investimiento parcial, porque Así no está es. hablando de la llenura, está hablando del soplo, de la primicia que el Espíritu que les da Jesús antes de ascender al cielo, ¿sí? Pero está interesantemente relacionado con el verso 21, porque el Señor llega a ellos y les trae la paz, la reconciliación o el perdón, ¿sí? Y ahora el Señor los comisiona como ministros de paz, ministros de la reconciliación. Muy bien. Le comento esto porque algunos creen que hay sobre la tierra hoy personajes que tienen la capacidad de perdonar pecados. La Biblia apoya esto. Cuando Cristo dijo esto, autorizó a Pedro, a Juan y a los que estaban allí para que dijeran, Óscar, te perdono, Óscar, te absuelvo. ¿Eso fue lo que quiso decir Cristo con estas palabras o qué quiso decir? Bueno, es interesante notar algo, que el perdón de los pecados es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Él logró con su muerte, ¿sí? Pero que ahora se va a otorgar a través de. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros cómo fue que los discípulos hicieron para cumplir este mandato del Señor. Ahora, algo más profundo, y que no lo vamos a tocar por ahora, pero que quede ahí como para otro estudio, podría ser, ¿quién es el dueño del perdón? ¿Dios o el hombre? Si el dueño del perdón es Dios, ¿cómo es que el hombre puede perdonar? ¿No será acaso mejor un medio, un conducto por el cual fluye el perdón divino, pero más no es una fuente como tal, porque la verdadera fuente es Dios, el Dios del perdón? Así que, pastor, vayamos rápidamente porque el tiempo se nos va a través de la Biblia. ¿Qué hizo Pedro y qué hizo Juan
que son los más implicados en el asunto con esto. Entonces, vamos a buscar Hechos 2, 37 y 38. Allí encontramos a Pedro. Entonces vamos a mirar en el ejercicio cómo ellos llevaron a cabo esta comisión de Jesús. ¿Acaso inventaron confesionarios o cómo fue que lo hicieron? Bueno, dice la palabra de Dios que está ligado a la proclamación del mensaje de salvación. El perdón está ligado, y lo vamos a ver en los dos textos que vamos a citar a continuación. Hay un sermón, un discurso reconciliador, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 14 al 36. El verso 37 dice: al oír esto, ¿qué estaban oyendo? El mensaje de la reconciliación. Así es. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ahí están los que habían recibido el mandamiento de Cristo de perdonar pecado y lo están ejerciendo. Pero miren qué dice. Les dijo: hermanos. No estaban creyéndose superiores a los que estaban predicando, a los que les estaba predicando. Sí. Dice: hermanos, ¿qué haremos? Bueno, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Muy bien. ¿Por qué Pedro no los perdonó? Porque el perdón lo da Dios. Muy bien. O sea que Pedro estaba haciendo uso del ministerio que Jesús le había dicho. ¿Y qué era? Que a los que... ¿De qué manera entonces mejor se cumplía lo que Jesús le había dicho en Pedro, el encomendado? Es decir, Pedro estaba cumpliendo ahí la misión de Jesús, de perdonar los pecados de los hombres. ¿Cómo? A través de la proclamación del mensaje de salvación. Exactamente. De esa manera nosotros perdonamos los pecados, no porque nosotros los perdonemos, sino porque enseñamos y lógicamente llevamos el evangelio de aquel que murió y resucitó por nosotros, y al hacerlo pues derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces eso significa en que nosotros perdonamos, y el que no acepta el mensaje pues lógicamente no va a ser perdonado. No va a ser perdonado. O al que no se le predica tampoco, porque puede que la persona no acepte, pero si tampoco le predicamos el mensaje de salvación, el perdón de Dios va a estar entonces un poco allí. Pastor, Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice este texto interesante: así que arrepentíos, vuelven a hablar otra vez, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Ahí está mostrándonos que hay un sermón, hay un discurso y hay un llamado, ¿sí? Hay un llamado para que el ser humano responda al mensaje de Dios a través del arrepentimiento y a través de lo que el Señor le está ofreciendo. Muy bien. Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Sí. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, el perdón de pecados, ¿por quién viene? Viene de Dios, a través de sus siervos, que lo están proclamando, pero no están impartiendo perdón, están conduciendo al ser humano a la fuente del perdón. Es sencillo, nos toca entrar en el libro de Hebreos, capítulo 8, para que nosotros entendamos un poco más lo que el apóstol y los apóstoles quisieron enseñarnos a nosotros sobre esto. Hebreos 8 nos habla de que Cristo Jesús es el sacerdote de nosotros. El sumo sacerdote. El sacerdote y el sumo sacerdote. Y entonces voy a leer textualmente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, tenemos un sumo ¿qué? Sacerdote. Y tenemos un santuario. ¿En dónde? En el cielo. Y vamos a explicarlo brevemente, apreciados. Sí, miren, rápidamente. Jesús aparece en la Biblia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una fase del ministerio reconciliador de Dios con el hombre que es el Mesías Cordero. Sí. El Mesías Cordero. El Mesías Cordero murió para dar el perdón, ¿verdad? Sí. Ese Mesías Cordero cuando murió, dice que el velo del templo terrenal se rasgó en dos, ¿sí? Sí. El cordero que estaba para ser sacrificado en ese momento es suelto y se va. En ese momento, dice, se comprende que hay una transición del Mesías Cordero, ahora pasa a ser el Mesías Sacerdote. Sí, señor. Y el perdón de los pecados ya no está en el santuario terrenal. Ahora el perdón de los pecados se va a dar ¿desde dónde? Desde el cielo. Desde el santuario Celestial. celestial. Interesante. Entonces, cuando los apóstoles están predicando en la tierra, ¿quién cree usted que está en el cielo? Cristo. Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? El sacerdote. El Que sacerdote con su sangre ahora ¿qué hace? nos limpia de todo pecado. Por esa razón, ¿cuál era la misión entonces de los apóstoles? Predicarlo. ¿Bajar el sacerdote al pecador o llevar el pecador a donde está el sacerdote? ¿Cómo ven? Lógicamente, presentarlo delante del sacerdote. Del ¿no? sacerdote. Es interesante esta parte. Muy porque interesante. Y me parece maravilloso, pastor, mencionar esto, porque si bien es cierto, hay un solo sumo sacerdote, ¿no? El libro de los Hebreos lo menciona y es nuestro Señor Jesucristo. Hoy día se maneja el sacerdocio, pero el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. O sea, yo creo lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que todo creyente es un sacerdote. Como la mujer es una sacerdotisa, el hombre es un sacerdote, y no cumplimos el ministerio como se cumplía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo cumplió y lo vive en el santuario celestial. Ahora nosotros lo que nos corresponde es vivir como sacerdotes en santidad y consecuentemente a lo que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo en este momento. Conectar, o sea, la tarea de nosotros es conectar la tierra sí. a través del mensaje de salvación con la obra que está haciendo nuestro Salvador en el cielo. O sea, Pedro le dijo claramente al hombre que estaba en la entrada del templo pidiendo, ¿no? Sí. Él está pidiendo moneda y Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo ¿qué? Te doy. Entonces, nosotros llegamos a una persona, no tengo lo que tú necesitas, pero ando con el que tiene lo que tú necesitas. Y lo tiene en abundancia y quiere dártelo y quiere impartírtelo. No como el hombre lo da, porque la obra de Dios es maravillosa. Entonces hay buenas noticias para ti y para mí, que necesitamos de perdón, que necesitamos librarnos de nuestros pecados, de la culpa, de la vergüenza, de todo lo que causa la maldad. Pues, ¿a quién debo acudir? ¿A un hombre o a Cristo, quien ha llevado todas mis culpas y mi pecado? Corintios segunda dice, segunda de Corintios 5:19, sí. Es un texto bastante conocido de las Escrituras y dice claramente, aquí ya el apóstol Pablo mencionando, ¿no? Sí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio ¿sí? de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es lo que somos? No estamos suplantando a Cristo.
Somos embajadores Sí. en nombre de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros. Yo no soy Dios, no puedo dar lo que Dios tiene, pero puedo conducir a esta persona al Dios que lo tiene todo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien, pastor. Entonces vamos a continuar. Cerramos el paréntesis ahí, muy interesante, pero, o sea, no lo cerramos, sino que vamos a darle como la continuación al tema principal. Dios en Cristo nos reconcilia, Amén. nos perdona. Amén. Es un perdón que nosotros, o sea, nosotros no podemos ser perdonados por nuestras obras. Las indulgencias quieren hacernos ver que nosotros podemos ganar el perdón, ¿cierto? Pero ¿realmente nosotros podemos ganar el perdón? No. El perdón es un don, es un regalo que Dios nos hace y que debemos aceptarlo. Y que la única manera de nosotros recibirlo es por medio de la predicación de aquellos que han recibido ese perdón. Amén. Y para eso comisionó Dios a sus discípulos. Y miren este texto tan bonito. Hechos 2, 21 y 22. Está Pedro nuevamente hablando y estaba Juan allí también. Dice, en el caso de Simón el mago, dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, dice Pedro. Hechos 8, ¿cierto? Hechos 8, 21 y 22. Dice el verso 22, arrepiéntete, dice Pedro a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro sabía que él no podía perdonar pecados, así que lo remite ¿a quién? A Dios. Entonces, aparentemente, esto está contradiciendo lo que Jesús le dijo allá en San Juan 20, 21. Pero ¿realmente Jesús le estaba dando la capacidad a Pedro de perdonar pecados? No, señor, no, señora. Jesús le estaba diciendo, predique mi evangelio, porque el perdón viene por mi evangelio, por mi sacrificio, por mi ministerio. Entonces, eso es lo que vemos acá, que Pedro lo entendió muy bien, pero hoy día mucha gente no lo ha entendido. Bueno, mira, ahí adicionalmente a esta parte que es el perdón es la base, ¿sí? El perdón es la base de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, porque el plan de Dios no es solamente que nosotros seamos perdonados, el plan de Dios es que nosotros seamos salvos. Por eso en los textos anteriores está el perdón de Dios relacionado con el derramamiento del Espíritu. Por ejemplo, dice Pedro 2:38, vamos a leerlo otra vez. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. O sea que el perdón tiene que ver con el bautismo. Miren, o sea, son implicaciones que tienen adicionales. Y con el arrepentimiento. O sea, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, apreciado hermano, amigo, de nada nos sirve a nosotros recibir el perdón si volvemos a ser los mismos, si volvemos a otra vez a hacer las mismas cosas. El Señor no solamente está diciendo yo te perdono, estoy dispuesto a perdonar tus pecados, sino que también estoy dispuesto a darte el Espíritu Santo para que se cumpla lo que le dijo a la mujer prostituta, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el problema es que el ser humano está en una constante falla con Dios. ¿Y cómo sanamos todo ese problema? Yo quiero un Dios que no solamente me perdone mis pecados, sino para que me intervenga en mi vida, para que mi vida no siga siendo la misma. Amén, por eso. Y si notamos la partecita antes del verso 38, dice, arrepentíos. Sabemos que la palabra arrepentimiento
viene del griego que significa cambio de mente, cambio de dirección, cambio de perspectiva. Entonces Pedro le está diciendo, cambien, giren y bautícense, o sea, hagan un pacto. O sea, cambien, abandonen su vida de pecado y hagan un pacto con Cristo. Él les perdona y Él les da el Espíritu Santo para que continúe la santificación de aquí en adelante. Eso, maravilloso. Y cabe resaltar algo, hermanos, amigos, que a nosotros el perdón no nos cuesta nada, Sí. pero a Dios sí. O sea, nosotros tenemos humanamente hablando un concepto del perdón. Perdóname, te perdono. Sí. ¿Cuánto te costó? Nada. Nada. Ni lo Pero sentí. cuando yo le voy a pedir perdón a Dios, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, para que el ser humano reciba el perdón de Dios, Cristo tuvo que derramar ¿qué? Su sangre. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que el Señor está interesado no solamente en perdonar mis pecados, porque le cuesta ¿qué? Derramar sangre, sino que Él está interesado en que no pequemos más, Sí. para que no tenga que seguir muriendo. ¿Por qué? Simbólicamente. Porque es que muchas veces rezo Y peco. y peco y empato. Eso no es así, porque estoy tomando en poco el sacrificio de Dios en Cristo. ¿Sí? Entonces, a mí el perdón no me cuesta nada, pero a Dios sí le cuesta. Por eso es que el Señor quiere que nosotros comprendamos un poco más de lo que es esto del perdón. Quiero leer algo que de otro testigo que estuvo allí, entre los discípulos que recibieron esa orden, y que tampoco perdonó pecados, sino que él condujo a las personas al que sí puede perdonar pecados. Y es el apóstol Juan. Estaba allí en los discípulos, ¿sí o no, pastor? ¿Sí, claro? Allí estaba. Y primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es claro el mensaje? Juan dice que el único que puede perdonar los pecados se llama Cristo Jesús. Y lo confirma en el capítulo 2 de primera de Juan, verso 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, ¿quién es el único abogado? Cristo. ¿Quién es el único mediador? Cristo. ¿Quién es en el único que hay salvación? Cristo. Entonces, apreciados, aquí vemos que la salvación le corresponde a Cristo, el perdón le corresponde a Cristo. A Él es que nosotros debemos dirigirnos. El hombre que quiera ponerse en el lugar de Cristo para perdonar pecados se está metiendo en terreno peligroso, en un terreno que el enemigo ha allanado para suplantar el ministerio sacerdotal de nuestro amante Salvador Jesús. No solamente de pronto el que lo esté haciendo, sino la persona que decide aceptar esa manera, ¿no? De También, buscar sí, una salida al problema, a su problema espiritual, porque, bueno, que lo ofrezcan no es un problema. El problema es que hayan seres humanos que estén dispuestos a aceptar ese ofrecimiento, sí, cuando está cambiando el plan que Dios les está ofreciendo, el camino que el Señor les está ofreciendo, por un camino alterno y peligroso. Quiero leer un pensamiento que está en un libro, se llama El conflicto de los siglos. El capítulo se llama La libertad de conciencia amenazada, y dice en esta parte, el que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un hombre mortal,
desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza. El hombre rebaja al nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. Es interesante esto, ¿no? Sí. Más adelante dice, es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. O sea, cuando un ser humano decide buscar una alternativa diferente al problema del pecado, una alternativa diferente a la que Dios le está ofreciendo, Sí. el ser humano se degrada, el ser humano pierde. O sea, el ser humano cree que está ganando, pero en cierta manera está perdiendo ese plan maravilloso de salvación, porque es fácil en el sentido nuestro llegar a nuestro sumo sacerdote en el cielo, abrirle el corazón y pedirle el perdón, abrirle nuestro corazón. ¿Cuánto nos cuesta? No nos cuesta nada. Pienso, compañero, que esto degrada al hombre y degrada la imagen que tenemos de Dios en nosotros, ¿no? Porque ahora vamos a ver a un Dios más permisivo, a un Dios más tolerable, que lo puedo comprar con dinero, lo puedo comprar con obras y que puedo hacer lo que yo quiera. O sea, me lleva a ser más libertino en mi manera de vivir. Pero quiero comentarle, pastor, así rápidamente, que esto estaba profetizado, la Biblia lo había dicho. El profeta Daniel, allí en el capítulo 7, versículo 25, él habla de un poder que se iba a levantar en la historia y que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Luego el apóstol Juan, allí en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, dice que ese poder iba a hablar blasfemias, o iba a tener dentro de su manera de obrar la blasfemia. Y quiero ver algo importante. ¿Qué es una blasfemia en la Escritura? Y en San Marcos capítulo 2, versículo 5 en adelante, vamos a encontrar lo que significa blasfemia. Entonces, para que ustedes lo puedan buscar en casa y seguir nuestra lectura, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está haciendo Jesús? Perdonando pecados. Y estaban sentados allí unos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. O sea que Jesús estaba perdonando pecados y ellos dicen blasfemia dice. Pero, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Preguntan ellos. Y pues la respuesta es sí, es solo Dios el único que puede perdonar pecados. Pero como ellos no aceptaban a Cristo como Dios, pues estaban diciendo, está blasfemando porque está perdonando pecados. Y el verso 8 dice: y al instante Jesús, conociendo en su espíritu lo que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Con esto estaba dando a entender Jesús que Él era Dios y que podía perdonar pecados y que no era ninguna blasfemia. Pero sí es blasfemia que un hombre común, de carne y hueso, fuera de Cristo, se coloque en el lugar de Él a perdonar pecados. Algo que solo le corresponde al sagrado ministerio de Él. ¿Por qué? Porque Él sufrió, porque Él vivió la consecuencia del pecado en su propia carne, y Él es el único mediador. Dice allí 1 Timoteo 2:5, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Él debe ser la honra y la gloria por siempre. La palabra de Dios dice además
En el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que el Señor cargó en él, y acá en Juan dice, el que quita el pecado del mundo. Y voy a hacer una ilustración, ¿verdad? Miren lo que sucede, lo que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que tiene la facultad y el poder para quitar el pecado es Jesús, el Hijo de Dios. Sí. Pero para quitarlo, ¿qué tiene que hacer? Lo carga. Ya no lo tengo yo. ¿Quién lo tiene? Cristo. Sí, eso es perdón, en el más sentido. Cristo carga el pecado. Ya el pecado no está en ti, no está en mí. Mi pecado ahora está en ¿quién? En Cristo Jesús, quien está expiando. Por eso tenemos que entrar al santuario para entrar, que es la expiación, porque el Señor lo quita de mí, lo carga y finalmente lo va a poner sobre el autor del pecado, que fue ¿quién? Satanás. ¿Sí? Este concepto es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Porque muchas personas, sí, ya el Señor me perdonó, pero todavía el pecado lo estás cargando. Significa que todavía no has confesado tu pecado. Sí. Y pues esto de confesarle mis pecados a los hombres, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hay un salmo muy mencionado, ¿no? El Salmo 32 lo escribe David, y David dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿no? Está diciendo feliz. Y esto es algo que puedo mencionar en un instante. O sea, cuando yo reconozco que Cristo es mi Salvador, mi perdonador, pues entonces yo le llevo mi carga, como dice Mateo 11:28, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando yo le llevo a Cristo mi pecado, Él lo recibe, como lo dijo el pastor. Él lleva mi culpabilidad, pero a mí me ofrece su victoria, su paz. Y eso es ahora lo que yo voy a llevar. Cuando yo se lo confieso a un hombre, esto no pasa. O puede haber también una falsificación por parte del enemigo de sentirme tranquilo, pero realmente mi culpa y mi indignidad sigue estando en mi corazón, porque no ha habido una limpieza con la única sangre con la cual se puede hacer remisión de pecados. Volvemos al texto. Sin derramamiento de sangre no hay que perdón de pecados. Entonces, remisión de pecados. Yo no puedo decir hoy que cuando derramaron sangre hoy para que hubiera perdón. La única sangre que puede borrar el pecado es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Porque Él no cometió pecado. Y aquí el salmista David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cubierto con qué? Con la sangre, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y escuchen lo que dice David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedades de estío. O sea, cuando yo guardo mi pecado en mi corazón, me atormenta, hasta enfermedad me causa, ¿no? Ahora, quiero resaltar que en los tiempos de David también habían sacerdotes. ¿Y qué hizo David? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedades de estío. Mi pecado te declaré. ¿A quién? Y no encubrí mi iniquidad. Dije, escuchen bien, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y escuche quién perdona. Y tú me perdonaste la maldad de mi pecado.
pecado. ¿Quién es el único que perdona? ¿A quién es el único que debemos confesarle nuestro pecado? A Dios. El texto que habíamos leído en Hebreos es Hebreos 9:21, y que según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no perdonaban el pecado. Eran ministros del santuario y llevaban al santuario el pecado. Y el pecado era borrado en el lugar santísimo. Así es. ¿Verdad? Era confesado en el atrio, pero era borrado en el lugar santísimo en el día de la expiación. Así que hay muchas lecciones, apreciados. Miren, la paz de Dios es hermosa cuando la experimentamos. La reconciliación de Dios, cuando es un ser superior el que te otorga, el que te da lo que tú tienes, las cosas son a otro precio. Yo como ser humano puedo darte hoy un mensaje de aliento, de ánimo, emocional. Pero cuando viene el mismo Dios a tu vida y toca tu corazón, sientes la presencia de ese ser superior que te trae lo que tú no tienes. Es más, ¿qué es lo que hace el Señor? Yo lo ilustro de esta manera, mire, Él viene y quita lo que hay en mí, pero no me deja vacío. Me da de lo que Él tiene. O sea, es tan completo el plan de salvación que Dios. Por eso cuando lo entendemos, no podemos sino caer de rodillas y aceptar ese regalo de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Él toma lo que hay en mí, lo malo que hay en mí, pero no me deja vacío. Me da lo que Él tiene. ¿Tiene precio? ¿Tiene algo terrenal con lo cual yo comparar esa obra? No, no hay nada. Ya para ir cerrando, pastor, quiero leer unos textos y vamos a estar atentos. Esto es maravilloso. Hebreos 2, 17 y 18 dice: por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. Amén. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de Cristo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Si tú y yo tenemos pecados, si tú y yo necesitamos perdón, la invitación de Isaías 1:18 es para ti y para mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Esta es la maravilla del perdón. Es completo. No debo pagar nada. Cristo ya lo pagó. No debo buscar un intercesor ajeno a Cristo. Cristo es el único medio por el cual yo puedo heredar la vida eterna, por el cual yo puedo ser perdonado. Cristo es el único medio provisto por el cielo para que nosotros podamos vivir eternamente. Y la palabra lo declara en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apreciados, hay una fuente inagotable de perdón y de salvación, porque el mundo hoy no necesita un mero perdón. ¿De qué me sirve que Dios me perdone si mi vida sigue siendo la misma? ¿De qué me sirve yo tener un perdón humano y yo seguir arrastrándome por la tierra como una culebra, como una serpiente? Cuando Dios me quiere proveer a mí de todo lo que Él tiene, porque no solamente es perdón, es que justificación, salvación, redención y glorificación, porque estaremos para siempre en la presencia del Señor. Aceptemos hoy la invitación que el cielo nos ofrece, el santuario celestial donde está nuestro sumo sacerdote, ministrando por nuestro favor, el sacerdote, el sumo sacerdote, el cordero, ahora el sacerdote, ahora el sumo sacerdote, y le tengo buenas noticias.
muy pronto será el Rey de Reyes y Señor Amén. de Señores. Gloria a Dios, es lo que esperamos. Hermanos, así que para cerrar esto, les comento lo último. Cristo vivió nuestra vida, llevó nuestros sufrimientos y dolores, para que nosotros le reconozcamos como nuestro Salvador y en lugar de vivir nuestros sufrimientos y dolores y pecados, podamos vivir la victoria y la reconciliación que solo puede venir por el medio del Salvador. Amén. Así que la invitación hoy está abierta para ti y para mí, para que le aceptemos como aquel Cordero de Dios, como aquel sacerdote, como aquel sumo sacerdote, pero sobre todo como aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que pronto volverá a recoger a los que le han amado y han aceptado sus méritos para ser salvos en su sacrificio. Pastor, es tiempo de orar. Vamos a orar, darle gracias al Señor por el ministerio de la reconciliación. Amado Padre, que estás en el cielo, nos acercamos al trono de tu gracia, porque allí está nuestro sumo sacerdote, intercediendo ante ti por cada uno de nosotros. Amén, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Borra nuestros pecados, Señor. Pero te pedimos que no solamente borres nuestros pecados, sino que puedas escribir tu historia en nuestra vida. Llévate lo que tenemos nosotros, pero danos lo que tú tienes, la vida y la vida en abundancia. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén.